Vamos a continuar con esta serie que empezamos ya hace 5 semanas, matando el pecado que aún habita en nosotros. Hace 4 semanas hablamos acerca de la naturaleza de esta guerra que nosotros, los hijos de Dios, los nacidos de Dios, tenemos contra el pecado que aún mora en nosotros. Eso fue lo que vimos en la primera semana. Lo que fue la segunda, la tercera y la cuarta semana, hablamos de las terribles consecuencias del pecado, basado en las consecuencias que David sufrió por causa de sus pecados. Yo creo que Dios de una manera clara nos dijo que si no matamos el pecado nos puede destruir a nosotros. Dios quiere evitarnos que suframos las causas del pecado. Y es por eso que nos llama a matar el pecado. No porque nuestra salvación dependa de si matamos o no matamos el pecado. No, la salvación depende del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pero aunque Dios nos salva y nos perdona, Él no quita las consecuencias de nuestros pecados. Dios no puede ser burlado. Lo que uno siembra, eso es lo que cosecha. La Biblia, si usted recuerda, la semana pasada nos dijo bien claramente que cada uno de nosotros, tarde o temprano, cuando pecamos, vamos a recibir las consecuencias del pecado. Es no más cuestión de tiempo, aunque Dios derrame su gracia y nos perdone. Entonces, si usted recuerda, nosotros usamos esas 3 semanas para que Dios de alguna manera aumentara su temor en nuestros corazones. Porque muchas veces nos enfocamos tanto en las virtudes de Dios, en esas que Dios es lento para la ira, que Dios es misericordioso, que sus misericordias son nuevas cada mañana, que Dios es amoroso, pero también se nos olvida que Dios es fiel a lo que Él advierte. Y es ahí donde empezamos a descuidarnos y a ser negligentes en no cuidar nuestra vida, nuestra consagración con Dios. Entonces yo espero que Dios de alguna manera haya usado estas 3 últimas semanas para mostrarnos que ciertamente a quien Dios ama, Dios disciplina, y a quien Él toma por hijo, Él azota. Y eso somos nosotros sus hijos, aquellos que hemos nacido del Espíritu Santo. Pero el día de hoy vamos a dejar ya eso para que nosotros empecemos a ver qué es lo que nos dice la Biblia, que es el medio por el cual podemos matar el pecado. O sea, si Dios nos pide que matemos el pecado, es obvio que está implicado que Dios nos está diciendo que sí podemos matar el pecado. ¿Me entienden? No necesitamos que tener la naturaleza divina de Dios, la cual aborrece el pecado, para nosotros poder vencer el pecado. O sea, es verdad que con la naturaleza caída que heredamos de Adán, somos susceptibles, somos vulnerables a pecar. Sin embargo, eso no es excusa. O sea, no es excusa que aunque estemos vendidos al pecado, eso significa que nosotros no podamos matar el pecado que todavía mora en nosotros. No. Lo que sí significa es que gracias a que Dios derramó su Espíritu Santo, ahora en dependencia del Espíritu Santo, podemos nosotros vivir una vida libre de pecado. El problema no está en el Espíritu Santo que Dios nos proveyó para capacitarnos para matar el pecado. El problema muchas veces está en nosotros, en nuestra negligencia, en que nosotros no estamos haciendo todo lo posible para llenarnos del Espíritu Santo y así no contristarlo, no entristecerlo, sino que muchas veces proveemos más para la carne que para la nueva vida que Dios nos ha dado. Así es que desde aquí en adelante vamos a estar viendo el medio por el cual matamos el pecado. Ya hemos visto que las escrituras nos han aseverado que aunque hemos sido libres del poder, del dominio del pecado, o sea, ya no somos esclavos del pecado, aunque ya el pecado no nos domina, aunque esto es una realidad en nuestras vidas, aún no hemos sido totalmente libertados de la presencia del pecado. Y por consiguiente, todos, sin excepción, todos los hijos de Dios que han nacido nuevo, somos susceptibles a pecar, somos muy vulnerables. Y es por eso que Dios nos llama a guerrear, a luchar contra esa naturaleza caída que Pablo personaliza y Dios en Génesis, que insiste, ese ser, sea lo que sea, ese poder, insiste en llevarnos cautivos a pecar. Dios quiere que nosotros tengamos siempre presente esa realidad, porque la Biblia es bien clara a la hora de decirnos que esa presencia de esa naturaleza caída llamada pecado va a estar con nosotros hasta el último día de nuestra vida, hasta el último segundo. O sea, es una lucha constante, no es de que ya peleé todo este domingo y el lunes me olvido de ella, no. Mientras estemos en este cuerpo corrupto, este cuerpo inclinado a ser mal, nosotros vamos a tener que luchar. Escucha lo que dice
una vez más, Romanos capítulo 8, versículo 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. O sea, Dios no nos dio una nueva naturaleza, no nos salvó para que continuemos viviendo en la carne. Porque si viven en la carne, están habituados a vivir conforme a las pasiones de la carne, van a morir. Sin embargo, si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, entonces van a vivir. Entonces ahí vemos que hay un llamado de parte del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a la iglesia. ¿Para qué? Para que hagan morir las obras de la carne. Colosenses 3:5 dice lo siguiente, es mismo Pablo diciéndole a otra iglesia: hagan morir pues lo terrenal en ustedes: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. Así es que la pregunta es, ¿cómo matamos el pecado que todavía mora en nosotros? ¿Cómo lo combatimos cada día? Esa presencia del pecado que constantemente está buscando la menor oportunidad, la más pequeña oportunidad para acecharnos, para aferrarse a querernos atraer, seducir al pecado. ¿Cómo le hacemos para pelear contra esos patrones pecaminosos a los cuales día a día quizás nos inclinamos? Hay cristianos que pudieran tener patrones de quizás de estar hablando cosas que no deben de estar hablando, cosas indecentes. Quizás no lo sean en ese momento para esa persona, ese cristiano, pero delante del Espíritu Santo sí. De hecho, Pablo nos llama que ni siquiera hablemos de cosas, hablando de sexualidad y cosas de esas, entre nosotros los santos. Entonces, puede haber cristianos que todavía estén, no quiero decir encadenados, pero que sí estén habituados temporalmente a ciertos patrones, como decir mentira nomás por decir mentira, aunque sea una mentira piadosa. Bueno, la pregunta es, ¿cómo yo peleo contra esos patrones pecaminosos a los cuales muchas veces me inclino, a los cuales muchas veces soy susceptible? ¿Cómo lucho contra el pecado? ¿Cómo yo mato el pecado? Bueno, antes de hablar, hermanos, de cómo se hace todo eso, que eso lo vamos a ver la próxima semana, lo primero que tenemos que saber es esta verdad que vemos aquí en este capítulo que leímos de Romanos 8. ¿Cuál es esta verdad? Bueno, que el pecado solamente puede ser matado, mortificado, en total dependencia del Espíritu Santo. Yo vuelvo a leer ese pasaje. Porque si vives conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, ¿por quién? Por el Espíritu, por el poder del Espíritu, por la fuerza del Espíritu Santo, tú haces morir las obras de la carne, entonces, y solo entonces, vas a vivir. Vas a poder cumplir con los mandamientos de Dios. No hay otra manera de matar el pecado si no es en total dependencia del Espíritu Santo. Esto nos habla que el Espíritu Santo es la única persona que nos puede dar el poder que se necesita para matar el pecado. Solo Él nos puede capacitar para luchar contra cualquier pecado. Y esta verdad es nuestro punto de partida. O sea, ¿cómo yo voy a luchar contra todos esos patrones a los cuales me inclino, pastor? Bueno, este es nuestro punto de partida. Tú tienes que entender esto. La próxima semana vamos a ver cuál es nuestra nueva identidad en Cristo. ¿Y cuál es esa? Nuestra nueva identidad en Cristo es que nosotros ya somos parte del cuerpo de Cristo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Eso es lo que nos identifica. O sea, ese espíritu que, como vamos a ver ahorita en un momento, que ayudó a Jesús para lograr todo lo que él tenía que lograr aquí en la tierra, ese mismo espíritu es quien está en nosotros y nos empodera, nos capacita para apartarnos del pecado, para hacer morir el pecado. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que solamente la persona del Espíritu Santo nos puede capacitar, empoderar para poder matar el pecado cada día en nuestras vidas. No hay en este mundo una persona más fuerte que el pecado, porque recuerda, el pecado, no pienses en pecado es cometer lo malo al Señor, sino lo malo ante Dios, sino que estamos hablando del pecado como Pablo lo personifica, como esa naturaleza caída. Entonces, es como como dijimos, una fiera salvaje, un animal que tiene poder en sí solo. Entonces, cuando tú miras hacia el pecado, esa naturaleza caída, tú tienes que entender que la única persona que tiene el poder para matar el pecado es el Espíritu Santo. No eres tú en tus propias fuerzas. Y yo sé que lo entendemos, hermanos. Es fácil aceptar esta verdad, pero no es tan fácil vivir bajo esta verdad, porque si fuera de fácil así, oraríamos más.
O sea, si tú verdaderamente estás consciente de que ese ser habita en ti y es peligroso, nomás está esperando una oportunidad para apoderarse de ti, para llevarte a hacer lo malo delante de Dios, nosotros nos cuidaríamos más. Por ejemplo, nosotros al salir, como en este país, yo creo que el más seguro del mundo, no corremos el peligro de que de repente al salir alguien nos vaya a disparar, porque está seguro este país. Nosotros salimos a nuestros trabajos sin, ¿cómo se dice? Sin estar nerviosos, sin tener temor alguno de que nos vayan a matar a balazos o qué sé yo. Sin embargo, si nos dijeran o empezaron a saber por las noticias, se acaba de desatar una guerra, los civiles quizás contra las autoridades de Norteamérica, entonces ahora sí, al ver la realidad, no saldríamos tan libremente como lo hacemos hoy en día. Tendríamos mucho cuidado, ¿verdad? Claro que sí, quizás nos protegeríamos, quizás hasta compraríamos un arma para defendernos, qué sé yo, como protección personal. Bueno, lo mismo sucede cuando nosotros estamos conscientes de esta realidad, nos lleva a orar más. O sea, si Dios nos está diciendo una manera de protegerte contra no solamente Satanás, sino contra el mismo pecado que mora en ti, es velando y orando. Si nosotros no estamos velando y orando es porque no lo creemos. Es la realidad. Aunque asintamos a esta verdad de que sí, solo por el Espíritu Santo yo entiendo que puedo hacer morir el pecado, pastor. Si te das cuenta, o sea, mi punto es, Dios quiera que nos ayude o Dios quiera darnos la fe suficiente que se requiere para creer esta verdad. Porque entonces, cuando tengamos la convicción de que esto es así, de que ciertamente la única manera en que yo puedo dejar de pecar es a través del Espíritu Santo, entonces yo voy a tomar cartas en el asunto. ¿Cómo? Voy a empezar a orar más, voy a empezar a velar más. ¿Te das cuenta? Porque de lo contrario vamos a seguir viviendo igual y quizás no vas a llegar al punto donde llegó David y cayó en pecados terribles, pero sí vas a seguir quizás, no sé, mintiendo, enojándote, airándote, que todo eso es pecado también. Vas a seguir respetando a tu marido, a tus autoridades en el trabajo, qué sé yo. Y todas esas cosas, cuando estemos en la presencia del Señor, un día le vamos a dar cuenta. O sea, quizás aquí no estemos viendo las consecuencias literales y fuertes, pero va a llegar un día en que sí, vamos a estar ante el tribunal de Cristo dando cuenta de todo lo que hicimos y no hicimos y todo lo que dijimos, ¿verdad? Y lo que no dijimos, en este caso a la hora de predicar el evangelio, si tenemos oportunidad de hacerlo, no estamos haciendo, vamos a dar cuenta de por qué no hablamos, de por qué no predicamos el evangelio. Entonces, hermanos, yo sé que tú entiendes esta verdad, que la única manera de que tú puedas matar al pecado es a través del Espíritu Santo, pero muchas veces no la llevamos a la práctica. Y yo espero que Dios se encargue de convencernos, de darnos una fuerte convicción de esta verdad para que entonces nosotros empecemos a cambiar. Nuestra vida de oración y de meditación en la palabra de Dios sea más constante, más frecuente, más plena, no tan superficial, sino que sea más profunda y a través de esas disciplinas espirituales Dios pueda llenarnos más y más de su espíritu. Pero aquí volviendo al punto, la única manera de matar el pecado es a través o en dependencia del Espíritu Santo. No hay otra manera y esto es sumamente importante. Tenemos que entenderlo porque no hay nadie lo suficientemente más fuerte que el pecado más que el Espíritu Santo. Ahora, yo estuve mencionando al principio que Dios personifica el pecado. ¿Se recuerda en Génesis 4? Dios le dice a Caín antes de que mate a Abel, el pecado está a la puerta, se quiere enseñorear de ti. Pues aquí Dios le está hablando al pecado como una persona que tiene poder. O sea, en otras palabras, Dios le estaba advirtiendo que el pecado se quería apoderar de él. Pues yo veo ahí que Dios por sí personifica ahí al pecado. Lo mismo lo hace Pablo en Romanos 6:12, inspirado por el Espíritu Santo. Él empieza a hablar del pecado en singular, como si fuera una fuerza, como si fuera un ser con poder que quiere gobernar tu vida, o sea, algo que está vivo. Escucha lo que dice Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, no reine, no gobierne. O sea, ¿te das cuenta? Aquí Pablo está hablando del pecado como una persona y lo hace en singular y lo describe como un ser. Dice que el pecado no te gobierne, que el pecado no te dirija, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias. Y dice el versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros cuerpos o vuestros miembros, ¿a quién? Al pecado. ¿Sino a quién? Sino a Dios. O sea, Pablo habla del pecado como una persona y lo compara como a Dios. O sea, no se lo presentes al diablo, más bien preséntaselo a Dios. En otras palabras, Pablo está diciendo, no dejes que el pecado con su fuerza, con su poder te gobierne.
No dejes que el pecado reine en tu vida. Ahora, ¿por qué yo estoy recordando esta verdad, hermano? Porque yo quiero que te des cuenta que la Biblia describe al pecado como un ser que tiene mucho poder para arrastrarnos. ¿Para arrastrarnos para qué? Para hacer el mal. Y la única manera de mantener ese poder inactivo, la única manera de matar a ese ser llamado pecado es a través del poder del Espíritu Santo. Vamos a pensar en la persona de Jesús, pero no como ser divino, no como Dios. No, Jesús 100% humano. El Jesús que se despojó de todos sus atributos, toda su divinidad. ¿Y qué hizo? Se encarnó en un cuerpo semejante al tuyo y al mío. También inclinado al mal, susceptible al mal. Él fue tentado como cada uno de nosotros. Vamos a pensar en esto. Y la pregunta es, ¿cómo venció Jesús no solamente a Satanás, no solamente a la muerte, sino al pecado? ¿Cómo lo venció Jesús? Vuelvo y repito, sabemos que Jesús es Dios, ¿verdad? Sin embargo, cuando Él se encarna en un cuerpo humano, Él se sometió a esa naturaleza caída humana. Escucha lo que dice Hebreos 4:14. Yo voy a proyectar ahí el 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Eva, te encargo agua. Dice Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que, ¿qué, hermanos? Que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero, ahí está el pero, ¿verdad? Pero sin pecado. Qué bueno es, o lo importante de conocer toda la Biblia, ¿verdad? De pasta a pasta. Había una persona que es cristiana hace tiempo y me decía, yo creo que Jesús en su humanidad pecó porque, o sea, ni los suyos, o sea, los suyos, su familia, lo querían. O sea, tú si eres hijo de Dios verdaderamente, pues muéstrate al mundo. O sea, como que diciendo que sin duda Jesús de repente, él cometió un error. Pero o a veces ignoran toda la palabra de Dios o a veces se les olvida, a lo mejor la sabe, se les olvida y eso hace que terminen diciendo herejías, iba a decir blasfemando, pero diciendo herejías. No, Jesús aunque tuvo un cuerpo semejante al nuestro, vulnerable, susceptible a pecar, nunca pecó. No pecó él. O sea, Jesús fue tentado, dice ahí en todo, y todo es todo, o sea, las peores tentaciones y nunca fue arrastrado por el pecado. Ahora, yo quiero dejar esto bien claro, o sea, es Jesús humano, no Jesús el divino, no el ser divino de Jesús. O sea, él tuvo que despojarse de sus atributos y viene y se encarna en un cuerpo como el nuestro. Y por lo tanto, porque él estaba dentro de ese cuerpo que heredó de María y que María heredó de ¿quién? De Adán. Entonces, eso lo hacía ser vulnerable, susceptible a hacer lo malo. No era su ser divino lo que lo llevaba a hacer eso, no. Entonces, la Biblia nos dice que Jesús tuvo que tomar parte de la naturaleza caída como nosotros. Vamos a recordar lo que Pablo ya nos dijo en Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿verdad? ¿Pecado de quién? De Adán. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos. Así como pasó la muerte a todos, también pasó esa naturaleza caída que ya Adán tenía. Adán no tenía esa naturaleza cuando todavía no pecaba, pero entonces él peca contra Dios, eso cambió totalmente todo. La esencia de Adán y Eva dejó de ser la misma que Dios al principio les dio. Y ahora tenían una naturaleza inclinada a hacer lo malo. Y esa la heredó Caín, Abel y todos los seres humanos. Es por eso que somos inclinados a hacer el mal. Entonces, según Pablo nos dice que así entró el pecado. Bueno, esto nos enseña que en el cuerpo que Jesús heredó por parte de su madre María, en él, en ese cuerpo, no en el ser de Jesús divino, no, sino en el cuerpo él heredó el pecado que mora en todos nosotros. Es ese ser, esa fuerza que es la que nos dice Dios que matemos. Jesús heredó eso. Yo no sé si me estoy dando a explicar bien, pero yo no quiero que ustedes me vayan a malinterpretar. O sea, el pecado que mora en el cuerpo de Jesús es totalmente diferente al ser divino que es Jesús. O sea, en el ser divino de Jesús no estaba el pecado, sino estaba ¿dónde? En su cuerpo. ¿Por qué? Porque lo heredó de María. Quiere decir
que Jesús fue tentado en todo, que él, debido al cuerpo que tenía semejante al nuestro, él era seducido, él era atraído a pecar. Sin embargo, nunca pecó. ¿Por qué no pecó, hermanos? Bueno, porque el Espíritu Santo estaba en él. Pero antes de llegar ahí, yo quiero que escuchen lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 13. Dice, cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ¿verdad? Recordemos, Jesús es Dios, pero se despojó de esos atributos que hacen de Jesús Dios. ¿Y qué hizo? Se sometió a ese cuerpo. Por lo tanto, Jesús era tentado a causa del cuerpo. Híjole, yo espero que me esté entendiendo. Siento como que no lo estoy explicando bien, pero ahí dice ahí Santiago que Dios no puede ser tentado por el mal, ¿verdad? O sea, Jesús, antes de encarnarse, su naturaleza es siempre hacer lo bueno. O sea, no era que el diablo le podía decir, mira Jesús, ¿cómo no se te antoja hacer este pecado? No era atraído ni seducido, no. Jesús aborrece el pecado como el cerdo va a aborrecer lo limpio. O sea, para el cerdo, ponerle algo limpio no es tentación, no le es esfuerzo decirle no a lo limpio. Sin embargo, si tú le pones desperdicios, sí va a ser tentado, porque esa es su naturaleza. Bueno, la naturaleza de Jesús, la divina, nunca es tentada por el mal. No, él aborrece, él detesta el mal. ¿Y por qué estoy diciendo esto, hermanos? Porque yo quiero que tú entiendas que Jesús humanamente, él mató al pecado no en su divinidad, no con sus atributos, no, sino como hombre, como tú y como yo. O sea, tú no puedes decir, no, pues Jesús era Dios. Para él fue fácil decirle no a las tentaciones, pero no fue así. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Escucha lo que continúa diciendo Santiago, versículo 14. Dice, sino que cada uno es tentado, ¿cuándo qué? De su propia concupiscencia es atraído y seducido. Bueno, Jesús, con la concupiscencia que heredó del cuerpo, él era atraído, él era seducido. Así es que esto nos enseña que Jesús en su cuerpo, en el cual él se encarnó, debido a la naturaleza caída de ese cuerpo, él fue tentado en todo a través de la concupiscencia humana que Jesús recibió. Es decir, que Jesús, mientras que él estuvo vivo aquí en la tierra, en ese cuerpo, siempre fue seducido, siempre fue atraído, como cualquier ser humano. La única diferencia entre Jesús y todos los seres humanos es que él nunca accedió al pecado, él nunca pecó. Así que según el autor de la carta a los hebreos, no sabemos quién fue, Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y la pregunta es, ¿cómo le hizo Jesús para no ceder a la tentación? O sea, fueron casi 33 días. Yo no sé cuántos sean, cuántos días son en esos 33 años. Multiplicas 365 por 33, bueno, aproximadamente tú vas a obtener ahí un resultado y son muchos días. En cada uno de esos días, cada una de esas horas que tienen esos días, Jesús nunca pecó. ¿Cómo le hizo? ¿Cómo Jesús le hizo para nunca pecar? Bueno, de antemano, yo ya les digo que no usó su naturaleza divina para vencer el pecado. Ya nos dijo Santiago, ¿verdad? Dios no puede ser tentado por el mal. O sea, si Jesús hubiera usado su naturaleza divina, no puede ser tentado por el mal. Yo si ahorita te digo, ¿quieres comerte estos desperdicios, esta comida echada a perder, apesta? Para ti eso no va a ser una tentación. Tú detestas eso. Pero si de repente yo te traigo una comida bien agradable, un corte de carne, no sé si a ti te gusta la carne, yo no sé cuál es tu comida favorita, y empiezo ahí a mostrártela, vas a empezar a querer ser seducido. Entonces es lo mismo con Jesús. El que Santiago nos diga que él no pudo haber sido tentado por el mal significa que Jesús humanamente sí fue tentado. Él sí padeció como nosotros, o sea, no tenemos excusa. Ciertamente Jesús fue tentado, pero nunca se dio al pecado. Si Jesús, hermano, se hubiera valido de su naturaleza divina para vencer al pecado, entonces no tendría de qué jactarse Jesús, de qué presumir que no lo hace, pero la Biblia sí nos pone a Jesús como que venció el pecado, no solamente a Satanás, sino al pecado. Mire, se lo voy a explicar de esta manera, quizás lo entienda mejor. Yo estuve meditando mucho, algunos de ustedes saben que partimos a México y en ese trayecto de Dallas a México, de repente yo empezaba a meditar en esta verdad. Y bueno,
yo escribí estas cosas precisamente hoy en la mañana. Pero vamos a pensar en lo siguiente. Nuestra naturaleza humana es totalmente a la de un cerdo, ¿verdad que sí? Sí. El cerdo por naturaleza, como decía, come desperdicios, come comida echada a perder. Nosotros, los humanos, por naturaleza detestamos eso. O sea, aborrecemos. Para nosotros la comida echada a perder es repulsiva, nauseabunda. De hecho, si alguien nos obligara a comer comida echada a perder y nos pusiera, o sea, una pistola frente y nosotros por temor empezáramos a comernos esos desperdicios, por la naturaleza que nosotros tenemos, por nuestros órganos, nosotros terminaríamos vomitando, ¿verdad? Porque esa es nuestra naturaleza. Sin embargo, si tú le haces eso a un cerdo, él sí se la come gustosamente y se deleita. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces, eso quiere decir, hermanos, que Jesús tuvo que padecer cada tentación como humano, no como el ser divino que es, que aborrece y detesta todo pecado, todo mal. Imagínate, hermanos, o qué pensarías de una persona que viniera y te dijera, ¿qué crees? Toda esta semana he sido tentado grandemente y he vencido, y se jacta, yo he vencido. Y tú le preguntas, ¿y qué tipo de tentaciones has tenido? Bueno, es que cada mañana él te respondería, cada mañana al salir de mi casa, al pasar por el bote de la basura, yo no sé cómo huele tu bote de basura, pero hay unos botes ahí donde yo trabajo que de repente yo paso y los tengo que mover, y hay uno en especial que siempre apesta terriblemente. Yo tengo que acercarme a él y moverlo y sostengo la respiración y ya me estoy tapando. Es un olor terrible. Bueno, ¿qué pensarías de esta persona que dice, no, es que cada vez que yo salgo de mi casa soy tentado, pero no a alejarse de la basura, sino soy tentado a querer agarrar, abrir el bote de basura, agarrar un pedazo con mis manos de esa comida que está echado a perder? Pero cada mañana yo venzo, lo dejo ahí. O sea, no termino comiéndome eso. Yo de esa persona pensaría que está loca, porque por naturaleza yo sé que eso no es atrayente. Todo lo contrario, detestamos eso. O sea, no hay ningún sacrificio en decirle no a la comida echada a perder. ¿Te das cuenta? Sin embargo, si un cerdo, suponiendo que hablara, me dijera eso, entonces, wow, te aplaudiría al cerdo. No comiste desperdicio. Bueno, pensando en lo mismo, hermanos, Jesús, tenemos que concluir que Él no usó su ser divino, sus atributos para vencer el pecado. Porque ya por naturaleza Jesús aborrece el pecado. Él es el Jesús que está en las luces. O sea, en Él no hay tinieblas. Él es perfectamente puro, perfectamente santo. ¿Y por qué yo estoy abarcando tiempo, hermanos, para hablar de esto? Porque yo no quiero que, como a veces yo pensaba, no, es que Jesús, antes de tener el conocimiento que hoy tengo bíblico, es que Jesús era Dios, para Él le fue fácil vencer al pecado. No, Jesús pasó cada tentación sin usar sus poderes, sus tributos. Entonces le fue difícil para Jesús, porque tenía un cuerpo semejante al nuestro. Escucha lo que dice el autor de Hebreos una vez más, porque este pasaje nos va a afirmar que Jesús tenía que participar de nuestra naturaleza caída, porque de lo contrario no iba a poder vencer a la muerte y al mismo diablo. Escucha lo que dice Hebreos 2:14. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, esos son todos los hijos de Dios humanos que ha redimido, como participaron de carne y hueso, o sea, tuvieron un cuerpo así como el nuestro, dice, Él también, o sea, Jesús, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué, hermanos? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es al diablo. Entonces, como podemos ver, Jesús no se valió de su naturaleza divina para vencer toda tentación. Y la pregunta es, ok, pastor, ya le entendí. Si es cierto que Jesús no se valió de sus atributos, de su divinidad, entonces, ¿de qué se valió? ¿Cómo le hizo Jesús para nunca ceder a la seducción del pecado? Bueno, la Biblia nos dice que cada nanosegundo, cada milésima de segundo, Jesús se valió ¿de qué? Del Espíritu Santo. De esa persona a la cual Pablo nos dice, si por el Espíritu Santo tú haces morir las obras de la carne, el pecado, vas a vivir. Bueno, Jesús vivió como vivió, una vida sin pecado, fue gracias al Espíritu Santo. Bueno, ¿qué quiero hacer por el resto de este sermón? Bueno, yo quiero simplemente que veamos a través de las Escrituras cómo Jesús dependió del Espíritu Santo durante toda su vida mientras estuvo aquí en la tierra. Y yo creo que esto nos va a ayudar a entender mejor cuál es la función del Espíritu Santo
en la vida de los creyentes. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? ¿Cuál es su ministerio en mi vida como creyente? Bueno, yo creo que al ver lo que Jesús o cómo Jesús dependió del Espíritu Santo durante toda la vida, nos va a ayudar a entender más la función que el Espíritu Santo tiene en nuestras vidas. Número uno, yo creo que tú veas que la Biblia nos va a mostrar que el Espíritu Santo fue como el compañero inseparable de Jesús. O sea, Jesús, todo lo que él vivió aquí en la tierra, no lo hizo en sus propias fuerzas, sino dependió del Espíritu Santo. De hecho, un escritor lo expresó de esta manera. Él dice, desde el vientre hasta la resurrección, todo aconteció, todo se logró gracias al poder y la plena presencia del Espíritu Santo en Jesús. Eso significa que cada acción, cada función en la vida del Señor Jesucristo, desde su nacimiento, pasando por su muerte, hasta su resurrección y hasta ascender, todo fue posible gracias al poder y a la plena presencia del Espíritu Santo en Jesús. Yo creo que la mejor manera de entender, hermanos, cómo se vive la vida cristiana o qué es andar en el Espíritu o qué es ser lleno del Espíritu Santo, es viendo al modelo perfecto que encontramos en la persona de Jesús. O sea, Jesús fue controlado por el Espíritu Santo, Jesús vivió una vida llena del Espíritu Santo y por lo tanto Jesús fue empoderado por el Espíritu Santo y de manera perfecta. Si usted me pregunta, pastor, ¿qué es vivir en el Espíritu? ¿Qué es andar en el Espíritu? Bueno, yo no te voy a decir, ponte a ver los movimientos pentecostales de hoy en día. Eso, como tú veas que ellos viven, como tú veas cómo ellos se manifiestan en sus servicios, eso es ser lleno del Espíritu Santo. Eso es andar en el Espíritu Santo. No, yo te voy a decir, mira Jesús. ¿Y dónde está Jesús, pastor? No lo puedo ver. Lee las escrituras que hablan acerca de la vida de Jesús, porque Jesús, cada segundo de su vida, él vivió, él anduvo en el Espíritu Santo, él fue lleno del Espíritu Santo. Y yo quiero que veamos eso. Escucha lo que dice Lucas 1:26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel, en donde estaba ella, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando la vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo a María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacobo para siempre, y su reino no tendrá fin. Y la pregunta aquí es, ¿cómo es que María va a quedar embarazada? Porque ella no está casada y es virgen. Bueno, el versículo 35 nos dice, respondió el ángel y le dijo, o sea, después de que María le dice al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Responde el ángel y le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, que son sinónimos, o sea, el Espíritu Santo y el poder del Altísimo te cubrirán con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así es que el poder del Altísimo, yo decía que son sinónimos, es el Espíritu Santo, es la palabra hebrea para el Espíritu de Dios. Cuando habla en el Antiguo Testamento del Espíritu Santo, habla de esta palabra hebrea rajá o algo así, sí, se pronuncia así. Pero ¿qué significa esto? Habla de poder, de viento, de energía. Bueno, cuando tú lees el Antiguo Testamento y habla del Espíritu de Dios, habla de ese ser que era como un agente activo donde Dios hablaba y él creaba de la nada. Por ejemplo, Génesis 1, versículo 1, escucha lo que dice ahí. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba, o los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu ¿de quién? De Dios, ahí el rajá de Dios, se movía sobre las aguas. O sea, el poder del Altísimo que se desató cuando Dios creaba el universo fue manifestado a través del Espíritu Santo. Cuando todo estaba vacío, todo estaba en tinieblas, el Espíritu Santo se movía creando todo lo que Dios decía que se creara. Bueno, de la misma manera en que el poder de Dios creó el universo a través del Espíritu Santo, de esa misma manera María iba a concebir, pero fue el Espíritu Santo. O sea, todo empezó desde que Dios usó a su Espíritu Santo para que entonces Jesús, mismo Dios, es un misterio, se encarnada. No me pidas que te lo explique, yo nomás te puedo decir lo que dice la Biblia.
Él se encarna como Dios, Dios encarnado. Dice Pablo a Timoteo, este es un gran misterio, el misterio de la piedad. Los ángeles estaban sacados de onda. ¿Qué Dios encarnado en un cuerpo inclinado a hacer el mal? Si es el 3 veces santo, los mismos querubines y serafines se tapan su rostro y sus pies y están diciendo constantemente, santo, santo, santo es el Señor. Ellos no lo podían creer. Es un misterio enorme. Pero todo esto fue posible gracias a ¿quién? Al Espíritu Santo. Así es que el ángel le dice a María, vas a tener un hijo por el poder creativo del Espíritu Santo. Yo sé que eres virgen, pero todo es posible en Dios. Por lo tanto, tú vas a tener ese hijo. No necesita haber intervención humana. No, el Espíritu Santo va a hacer eso. Y tú le vas a llamar Jesús. Y este ser va a ser grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y Dios le dará el trono de David su padre y va a reinar en la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Entonces, lo primero que vemos es que desde el inicio, cuando Jesús se encarna en un cuerpo como el nuestro, todo esto fue fruto, fue obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estuvo ahí en el vientre de María durante los 9 meses, guardando ese ser, protegiéndolo, encargándose de que naciera para que entonces se cumpliera todas las profecías que Dios había determinado que Jesús cumpliría en su vida. Y así fue. Y pastor, ¿qué pasó con Jesús durante los 30 años, desde su niñez hasta que empezó su ministerio? ¿Qué papel jugó ahí el Espíritu Santo? Bueno, la Biblia no nos narra mucho acerca de este periodo de la vida de Jesús. Solamente hay un evento, un incidente que nos narra la Biblia en la niñez de Jesús. ¿Cuál es este? Bueno, no es mucho, pero lo que sí encontramos en esos pequeños versículos que nos narran acerca de la niñez de Jesús hasta que empieza él a ministrar de una manera pública, lo que sí encontramos es que se nos afirma que durante todo ese periodo, desde su niñez hasta que empieza él a ministrar, a predicar el evangelio, durante todo ese periodo el Espíritu Santo estuvo obrando en Jesús. Escuchen lo que dice Lucas 39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, o sea, los padres de Jesús, dice que volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Versículo 40 dice, y el niño, refiriéndose a Jesús, crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Lucas no nos dice explícitamente que Jesús, por obra del Espíritu Santo, crecía y se fortalecía físicamente y que se llenaba de sabiduría. No lo dice él, pero está implícito ahí por lo que vemos que dice en el Antiguo Testamento, como ahorita les voy a mostrar. Pero sí tenemos que deducir que si se llenaba de sabiduría, o sea, crecía y se fortalecía, esto habla de la vida física de Jesús. Y cuando dice y se llenaba de sabiduría y de la gracia de Dios, habla de la vida espiritual de Jesús. Y la pregunta es, ¿de dónde Jesús estaba recibiendo ese crecimiento espiritual? Toda esa sabiduría, toda esa gracia. Bueno, del Espíritu Santo. Era de él. Si tú continúas leyendo hasta el 49, te vas a dar cuenta que Jesús estaba consciente de que Dios era su Padre, de que él tenía una misión. O sea, para esa edad, quizás era un adolescente, 12, 11 años, no sé, Jesús ya había adquirido mucho conocimiento bíblico y lo creía. Y ahí nos dice que Jesús ya miraba a Dios como su Padre. Quizás ustedes recordarán ese pasaje donde Jesús está ahí en el templo, sus padres lo andan buscando y cuando lo encuentran le pregunta, ¿por qué nos has hecho así? Aquí tu padre y yo hemos estado buscándote con mucha angustia. ¿Y qué le contesta Jesús? ¿Por qué me buscáis? ¿No saben que los negocios de mi padre me es necesario estar? O sea, ya Jesús desde una temprana edad ya tenía mucho conocimiento bíblico. Recuerda, él es Jesús humano. Por lo tanto, él tenía que llenarse de conocimiento. Él tenía, a través de las instrucciones de sus padres, que desde pequeño le enseñaban la Biblia, pero también de manera personal, había una iniciativa de él, una iniciativa propia, y empezó él a llenarse del conocimiento de Dios. Mientras Jesús estaba ahí en el templo, dice que habían doctores de la ley y le escuchaban y le preguntaban. Dice el versículo 47, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. ¿De dónde estaba agarrando Jesús tanta sabiduría, tanta inteligencia, tanta información bíblica? Bueno, sí, del estudio, pero sobre todo del Espíritu Santo que moraba en él, que estaba en él. Escucha lo que dice el versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. O sea, es todo lo que la Biblia nos dice acerca de Jesús durante su niñez y cuando empieza él su ministerio. No hay nada más, es todo lo que encontramos. Pero lo que sí encontramos en estos pequeños pasajes es que se nos afirma que durante todo este periodo de la vida de Jesús, Jesús crecía en sabiduría y gracia de Dios. Y la pregunta es,
¿qué es lo que está haciendo que Jesús esté creciendo en sabiduría, en conocimiento, en gracia para con Dios y los hombres? Bueno, es el Espíritu Santo. Vuelvo y repito, esos versículos que acabamos de ver no nos lo dicen de manera clara, explícita, pero sí está implícitamente ahí, sí se sobreentiende, y sobre todo por los pasajes que hay en el Antiguo Testamento que nos dicen que sí, que el Espíritu Santo siempre estuvo en la vida de Jesús. Vamos ahí al Antiguo Testamento, libro de Isaías capítulo 11. Ahí vamos a encontrar una increíble profecía, hermosa profecía acerca de la venida del Mesías. Isaías 11:1, yo voy a proyectar ahí el versículo 2 y 3, pero dice el versículo 1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Quién era Isaí? Padre de David, ¿verdad? Bueno, está diciendo en otras palabras Isaías, de los descendientes de Isaí va a salir un descendiente en el cual reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y ese espíritu que va a reposar en ese Mesías que se cumplió en Cristo Jesús, va a hacer que Jesús entienda diligentemente en el temor de Jehová. O sea, no era la humanidad de Jesús. Esto nos habla de lo importante que es buscar la llenura del Espíritu Santo. Y dice, y no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá, o sea, ni va a condenar por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres. Juzgará con justicia y con equidad por los mansos de la tierra. Y dice ahí también, y va a herir la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios, matará al impío. ¿Te fijas cómo el Antiguo Testamento habla también de que el Mesías, al ser rechazado, él va a matar a los impíos? Este es el Jesús bíblico, no el que hoy en día, que solamente hablan de lo bueno que puede hacer Jesús, los beneficios que puede darle Jesús a la humanidad, pero no les dicen que siempre y cuando ellos se aparten del pecado y se arrepientan. Este no es el mismo Jesús, es otro Jesús. Aquí sí nos dice la Biblia que este Jesús, es verdad, va a estar el Espíritu de Dios sobre él, va a hacer muchos milagros, va a hacer muchos beneficios, pero también va a llegar un día donde va a dejar ya de beneficiar al impío, donde va a dejar ya de derramar su gracia y su misericordia. ¿Qué va a hacer ahora? Dice ahí que va a herir a la tierra con vara, con la espada de su boca, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Ahora, el punto que yo quiero que veamos es que Jesús, por el poder del Espíritu Santo, porque Dios dijo, va a reposar mi espíritu sobre él, pudo lograr todo lo que logró. No fue en sus propias fuerzas como humano y mucho menos en su fuerza divina que él tenía. No, el crecimiento de Jesús, su desarrollo, su fuerza, su sabiduría, su conocimiento, la gracia de Dios sobre Jesús, siempre fue el resultado directo del hecho de que desde el comienzo de su concepción, durante todos los años de su vida, el Espíritu de Dios estaba reposando en él. Otra profecía mesiánica que nos habla de esto, la encontramos en Isaías capítulo 42. Dice esto, he aquí mi siervo. Aquí Dios está refiriendo a Jesús, al Mesías, como siervo. O sea, es Dios, es la segunda persona de la Trinidad, pero le dice siervo. ¿Por qué le está diciendo siervo? Porque recuerda, Jesús voluntariamente se despojó de todos sus atributos para someterse a la voluntad de Dios, para obedecer el plan de Dios. Y le dice, mi siervo. Yo, a ese siervo, a Jesús, en el cuerpo humano, susceptible al pecado, yo lo voy a sostener. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Recuerda cuando el Espíritu Santo descendió como paloma? Y que se oyó una voz audible, ¿verdad? Este es mi hijo amado, en quien tengo contentamiento. Bueno, dice a él ahí que Dios ha puesto sobre él, ¿qué? Su espíritu. Pues, ¿cómo podemos ver estos pasajes que nos hablan acerca del Mesías, acerca del Espíritu Santo? Nos enseñan que el crecimiento espiritual en la vida de Jesús siempre fue producto de la obra del Espíritu Santo. No fue Jesús en sus propias fuerzas humanas, ni mucho menos en sus fuerzas divinas. No, fue siempre por el poder del Espíritu Santo. Él siempre dependió de él. No dependía de nadie más que del Espíritu Santo. Es que no hay duda, hermano, que todo lo que aconteció en la vida de Jesús fue producto de la obra del Espíritu Santo. El aumento de la sabiduría fue gracias al Espíritu Santo. El aumento en el conocimiento bíblico fue gracias al Espíritu Santo. El aumento en gracia delante de Dios y los hombres fue gracias al Espíritu Santo. El aumento en la comprensión del plan de Dios fue gracias al Espíritu Santo. Cuando les dijo, no saben ustedes, padres míos, que me es necesario estar en los negocios de mi Padre, fue gracias al Espíritu Santo que él tenía ese conocimiento. Todo
lo que tú ves que Jesús hizo en la Biblia, lo hizo gracias al poder del Espíritu Santo. Desde el momento de su concepción, a través de su nacimiento, a través de su vida, el Espíritu Santo siempre fue la fuente de poder que lo convirtió en ese hombre perfecto y sin pecado. Ahora, después de esta etapa de Jesús, la Biblia nos narra la etapa del inicio de su ministerio. Acabamos de ver solamente su nacimiento y su niñez. Bueno, vamos a ver el inicio de su ministerio. Ahí lo encontramos en Marcos capítulo 1. Escucha lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 10. Y luego, cuando subía del agua, o sea, después de haber sido bautizado por Juan el Bautista, dice ahí que vio abrirse los cielos. Yo me imagino que es Juan, no pudo haber sido Marcos. Marcos no está ahí, o el mismo Jesús. Y dice, y vio también que al Espíritu como paloma, no en forma de paloma. No era una paloma, el Espíritu Santo no es una paloma, es más que eso. Lo vio al Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. No tenía forma de paloma, o sea, él bajó en la manera que una paloma puede bajar y descender y suavemente y delicadamente descender y apoyarse ahí en tus hombros. Bajó como paloma, de una manera bien suave, bien tierna, y reposó sobre él. Esta es la idea que está lanzando la Biblia, que está lanzando el mismo Espíritu Santo. Es una analogía, es una metáfora. Entonces él viene y desciende. ¿Y por qué Dios permite que eso suceda? ¿Cuál es el propósito de que Dios hiciera visible su Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es como viento, es un espíritu, no lo podemos ver. Bueno, Dios quería confirmar oficialmente que Jesús era el Mesías del cual el Antiguo Testamento hablaba. Quería que el pueblo de Israel supiera, este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento. Lo leímos en Isaías, ¿verdad? Por lo tanto, lo tienen que ver. Yo estoy haciendo reposar a mi espíritu sobre él. Él es la vara del tronco de Isaías, o de Isaí, como Isaí. Este es el vástago que Isaías de manera profética dijo que iba a suceder, que iba a salir de la raíz de David, del padre de David. Si usted recuerda lo que leímos en Isaías, dice, y él reposará sobre Jesús reposará el Espíritu de Jehová. Bueno, Dios estaba aquí certificando, si se puede decir así, este es mi hijo amado, este es mi siervo, este es a quien yo he ungido, este es en el cual yo tengo contentamiento, aquí está mi Espíritu Santo. Y desde ahí en adelante el Espíritu Santo de manera más plena estuvo con Jesús, lo condujo de hecho al desierto. Escucha lo que dice Marcos 1:12. Después inmediatamente de que es bautizado por Juan, bueno, este pasaje, vamos a leer este pasaje primeramente. ¿Qué dice ahí? Se abre en los cielos, se oye una voz, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Se está cumpliendo lo de Isaías, audiblemente, o sea, Dios diciéndolo, este es el Mesías. Escuchen a él, síganlo, háganle caso. Pero sabemos que el pueblo judío no hizo nada de eso, ¿verdad? Pero miren lo que dice el paralelo de este pasaje. Dice, y luego el Espíritu Santo, inmediatamente que él fue bautizado y sale de las aguas del bautismo y se manifiesta ahí Dios a través de esa voz audible, a través del Espíritu Santo descendiendo sobre Jesús como paloma, dice que luego el Espíritu Santo lo dirigió, lo impulsó al desierto y estuvo en el desierto 40 días y era tentado ¿por quién? Por Satanás. Y no comió nada en aquellos días, dice ahí, pasados los cuales tuvo hambre. Wow, el tentador de tentadores. Yo no sé si alguna vez el tentador de tentadores ha venido a tentarnos. Es a través de nuestra propia concupiscencia, ¿verdad? A través de los afanes, a través de las seducciones del mundo, nuestro propio pecado, pero literalmente yo no puedo decir Satanás ha venido directamente a tentarme. Bueno, con Jesús sí. Él es el tentador de tentadores. ¿Y cómo le hizo Jesús para no ceder a las tentaciones de Satanás? Ya dijimos que no usó su fuerza divina. ¿Cómo le hizo? Pues el Espíritu Santo. Él estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hizo? Lleno del Espíritu Santo, hermanos. Que por cierto, escucha lo que dice el siguiente versículo, que ese es el pasaje paralelo que encontramos en Lucas 4:1-2. Dice, Jesús lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por Satanás. ¿Cómo venció las tentaciones Jesús de Satanás? No fue en su humanidad, no fue tampoco por su poder divino, sino fue porque estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? O sea, viene Satanás y lo tienta y Jesús no dijo, te ato Satanás, te reprendo Satanás. Recuerda, Jesús tenía que vivir 100% como humano.
Jesús es humano y tenía que vencer la tentación de Satanás. Tenía que vencer la prueba que Adán no venció al principio. Satanás fue a tentar a Adán, ¿recuerda? Y a Eva. Bueno, Jesús tenía que vencerlo aquí. Y no usó nada de lo que hoy vemos hoy en día, porque vemos unos pasajes que insinúan que podemos reprender al diablo y que lo podemos atar, porque todo lo que atares aquí en la tierra será atado allá en el cielo. No, no, no. Tenemos que ver cómo Jesús, lleno del Espíritu Santo bíblico, no el de hoy en día, venció a Satanás. No lo hizo atándolo, decretando, cancelando. No. ¿Cómo fue que Jesús venció a Satanás? Bueno, estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Para mí, por lo que yo veo ahí, una de las marcas de alguien que es lleno del Espíritu Santo, en este caso Jesús, es que se somete a la palabra de Dios, a lo que ya está Cristo. Es obediente. Una persona, entre más obediente a la palabra de Dios, más llenura del Espíritu Santo tiene. Jesús, aquí en vez de reprender y decirle, ahorita van a venir un montón de ángeles y vamos a pelear contra ti, no, él empieza a someterse a la palabra de Dios, a las verdades de la palabra de Dios. Satanás le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pregunta, ¿era Jesús hijo de Dios? Sí, era Dios mismo. Satanás sabía que él tenía poder. Quería Satanás hacer que Jesús violentara todo lo que decía la Biblia acerca del Mesías. Todo lo que la Biblia decía acerca del Mesías es que iba a ser un siervo, que iba a padecer, que él no iba a usar su poder, y lo está tentando. Si tiene hambre, o sea, es una tentación terrible para Jesús. 40 días sin comer y tuvo hambre. Una tentación semejante a las nuestras, quizás no con el pan, quizás con cualquier otro tipo de tentación. Lo que tú eres débil a esa tentación, imagínate, algo terrible. ¿Y qué hizo Jesús? En dependencia del Espíritu Santo, obedeció a Dios. Tenía el conocimiento de las Escrituras, humanamente hablando. ¿Y qué le respondió a Satanás? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Wow, yo veo aquí a un Jesús sometido a las verdades de las Escrituras. Un Jesús obediente a las Escrituras. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Y tener conocimiento bíblico de la palabra de Dios no es suficiente. No, tienes que obedecer eso. Cuando tú estás, o cuando tú ves a una persona que es bien obediente a la palabra de Dios, eso es llenura. Tú no vas a ver algo sobrenatural de él. Es un hombre común y corriente como tú y como yo, que quizás se divierte jugando soccer, qué sé yo, se entretiene sanamente. Sin embargo, es obediente. Es obediente de la mayoría de las cosas a Dios. Si es un esposo, trata a su mujer como Jesús trata a su esposa, a la iglesia. Si es una esposa, se somete a su esposo. O sea, eso es llenura del Espíritu Santo según la Biblia. Jesús se sometió. Escrito está y no lo voy a hacer. No solo de pan va a vivir el hombre. ¿Te das cuenta? Lo único que Jesús hizo para vencer al tentador de tentadores, en dependencia del Espíritu Santo, fue obedecer lo que Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, le ordena a la iglesia que haga. ¿Qué es lo que dice Santiago? Que también fue inspirado por el Espíritu Santo. Someteos pues a Dios. ¿Qué implicaciones hay en someterse a Dios? O sea, obedezcan todo lo que está escrito en la palabra de Dios y resistan al diablo. ¿Qué sucede cuando tú obedeces la palabra de Dios? Cuando tú te sometes a Dios y resistes al diablo. El diablo huye. ¿Te das cuenta cómo no tienes que decretar nada y que atarlo? No sé qué hacen hoy en día, que yo antes por ignorancia lo hacía. Dios me guardó, me libró, pero para ser liberado necesitamos ser humildes para aceptar que estamos en un error, porque de lo contrario no vamos a ser libertados de muchas cosas, de muchas falsedades, de muchas mentiras. Bueno, aquí dice Santiago, pero por el Espíritu Santo, sométanse a Dios, obedezcan todo lo que Dios dice en la Biblia. Eso es someterse a Dios. No digas, yo me someto a Dios, al Dios que no ves, y vives la vida como tú quieres. Eso no es sometimiento a Dios. Y después resistes, no vas a la ofensiva contra el diablo. Jesús resistió al diablo humanamente. Escrito está, Satanás, y no lo voy a hacer, me voy a someter a Dios. Fue exactamente lo que hizo Jesús. Se sometió a Dios, resistió al diablo, y el diablo huyó de él, se apartó de él. ¿Te das cuenta? Jesús ahí nos muestra que estuvo participando de carne y sangre. Y así destruyó, por medio de la muerte, a Satanás. Es que cada tentación que Satanás le hizo a Jesús tenía que ver con hacer que Jesús violentara lo que estaba escrito de él como Mesías. Sin embargo, Jesús nunca accedió.
Sigue diciendo Satanás en las próximas tentaciones, si eres hijo de Dios, échate abajo porque está escrito. Satanás se sabe las escrituras, ¿eh? No es suficiente saberse las escrituras, sino obedecer las escrituras. Y no obedecemos las escrituras para ser salvos. Ya Jesús nos salvó. Más bien, porque somos salvos y tenemos el Espíritu Santo, ya obedecemos las escrituras. Entonces le dice ahí, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, sus ángeles van a mandar cerca de ti, y en tus manos te va a sostener para que no tropieces con tu pie en piedra. O sea, Jesús acomodó el lugar, le estaba diciendo a Jesús, deja de actuar como humano y actúa como lo que eres. Haz algo sobrenatural. Estaba tratando de hacer que Jesús violentara lo que estaba escrito acerca de él. ¿Y qué le contesta ahí Jesús? ¿Cómo lo resiste a Satanás? Dice ahí, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y dice Jesús, escrito está también. Es verdad lo que tú dices, diablo, pero también está escrito. No se te olvide, como la mayoría de cristianos modernos hoy en día, que conocen la Biblia aquí y allá, pero no conocen todo el consejo, y a la hora de juzgar cosas, juzgan basado a un pasaje y no se dan a la tarea de investigar a través de toda la Biblia qué es lo que dice la Biblia acerca de lo que quieres juzgar. Porque a veces nos encontramos que ignoramos otras partes de la Biblia como la que tú estás ignorando y que de hecho intencionalmente la ignoras, la sabes, pero escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Una vez más, Jesús sometiéndose en obediencia a la palabra de Dios, resistiendo al tentador de tentadores, y como el tentador de tentadores es insistente, él volvió a tentar a Jesús y le dice, todo esto te voy a dar si postrado me adoras. Vete, Satanás, o sea, resistiendo a Satanás. No es tanto una orden de que te ordeno que te vayas, que Jesús hubiera podido haber hecho eso, pero tenía que estar como humano. Es más bien, ya, vete, Satanás. No te voy a hacer caso, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, dice ahí la Biblia que el diablo lo dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Por qué? Porque Jesús era humano. Tenía que ser servido. Quizás ya ahora sí le ofrecieron la comida, tenía 40 días sin comer. No sé qué tipo de servicio le brindaron a Jesús, pero le sirvieron a Él. Entonces yo puedo ver que Jesús, lleno del Espíritu Santo, venció toda tentación. No en sus propias fuerzas. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo, pastor? Ve la vida de Jesús. No es hablar como loco en lenguas. ¿Te acuerdas de la iglesia de Corinto? Estaban en la carne y hablando en lenguas. O sea, un carnal puede hablar en lenguas y no necesariamente ser lleno del Espíritu Santo. Le dicen, cállense. Eso no es obra del Espíritu Santo, por lo menos no el bíblico. Ha de ser obra del Espíritu Santo moderno, pero deberías de examinar tu espíritu con el Espíritu Santo bíblico. Tal vez te vas a dar cuenta ahí que no son los mismos, aunque tienen el nombre del Espíritu Santo, pero no es así. Pues, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? No es hablar en lengua, no es gritar, no es danzar, no es cantar, ni nada de eso, que puede una persona llena del Espíritu Santo hacer todo eso. Pero la marca principal de una persona que es llena del Espíritu Santo es que sabe la palabra de Dios y se somete a ella. No solamente se la sabe, sino que se somete a ella. Entre más obediente eres, más muestras la llenura del Espíritu Santo en tu vida. ¿Te das cuenta? Santiago 1:22, otra vez Santiaguito, nos dice, pero ser hacedores de la palabra. O sea, había muchos miembros en la iglesia que estaba Santiago que decían, yo sé mucho de la palabra de Dios, yo conozco mucho de Dios. Sí, pero sean hacedores. No solamente sean oidores, porque se engañan a ustedes mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Versículo 25, mas el que mira atentamente, con cuidado, no a la y se va, no los estudios bíblicos de hoy en día que la mayoría de los cristianos hacen, superficiales, no profundos, con un versículo 2 lo pintan y todo lo demás es diarrea verbal de cualquier verdad que te beneficie así aquí en la tierra, pero que no te está preparando para la vida eterna. Ese es el problema. Dice ahí, miren atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, la que Jesús habla, no la ley que mata, no la letra que mata, no la ley que habla de que Jesús ya la cumplió y ahora el Espíritu de Jesús que ayudó a Jesús a cumplir la ley está en ti y persevera en ella. Cuando dice persevera en ella está diciendo y obedécela y sométete a ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. O sea, en palabras mías yo podría decir, este será bienaventurado, este verdaderamente es lleno del Espíritu Santo, el que persevera, el que se somete a la palabra de Dios, el que obedece, no el que habla en lenguas, no el que hace milagros sobrenaturales. Satanás tiene poder para eso. Jesús hizo milagros, sanidades por obra del Espíritu Santo.
Pero eso no era exactamente lo que te garantiza que estás lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que garantiza que estás lleno del Espíritu Santo? La obediencia. ¿Para qué Dios dijo que iba a dar el Espíritu Santo a través de Isaías, de Ezequiel, de Jeremías? Les daré un nuevo corazón, les daré mi Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que me obedezcan. Esa es la función principal del Espíritu Santo. No es en tus propias fuerzas, es en las fuerzas del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Así que como vemos, ser lleno del Espíritu Santo tiene que ver principalmente con someternos, con obedecer lo que está escrito en la palabra de Dios. Y volviendo al punto principal que estamos tratando, bueno, Jesús en su humanidad pudo vencer cada tentación debido a que dependió del Espíritu Santo. Así es que Dios nos está mostrando a través de la vida de Jesús que cuando dependemos del Espíritu Santo, como Jesús dependió del Espíritu Santo, nos volvemos invulnerables, inmunes al pecado. ¿Pero por qué no pasa eso? Por nuestra negligencia. El problema no está en el Espíritu Santo, está en nosotros, en que no mantenemos la llenura, en que estamos proveyendo más para la carne que para el Espíritu. Y es por eso que no logramos lo que Jesús logró. Sin embargo, el principio es el mismo. Dependan del Espíritu Santo como Jesús dependió. ¿Qué pasó después? O sea, una vez que termina la tentación, Jesús empieza su ministerio. Y escucha lo que dice Marcos 1:14. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando ¿qué? El Evangelio. Es otra marca de alguien que está lleno del Espíritu Santo. Empieza a predicar el Evangelio bíblico, ¿ok? El tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado. ¿Qué dice ahí? Este es el mensaje del Evangelio bíblico, el que llama a los hombres al arrepentimiento. Que si tú estás llamando a un hombre al arrepentimiento, implícitamente le estás diciendo eres un pecador, necesitas arrepentirte. Cree en el Evangelio, cree en la provisión que Dios ha provisto para perdonarte en la persona de Jesús. Pero primero tienes que aceptar que eres un pecador, que la vida que tú estás viviendo tiene a Dios airado. Por lo tanto, arrepiéntete antes de que sea tarde. Ese es el mensaje del Evangelio que yo no escucho en la mayoría de las iglesias. Yo escucho de un Evangelio bien diluido, bien superficial, que no se enfoca en la mala noticia. Bueno, Jesús, lleno del Espíritu Santo, sale de ahí y empieza a predicar el Evangelio. Escucha lo que dice el pasaje paralelo que encontramos en Lucas capítulo 4, versículo 13. Yo voy a poner ahí el 14. Dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de Jesús por un tiempo. Fíjate, por un tiempo, o sea que regresó Satanás a tentar a Jesús. Y dice el 14, ¿y Jesús volvió en qué? Ahora para decir, yo ando en el poder de Jesús, la atmósfera que tú sientes, todo místico. Y estas personas en sus predicaciones no hablan del Evangelio como Jesús lo predicó, ni como el apóstol Pablo. Lo hablan de manera superficial y se enfocan más en quién sabe qué, menos en esto. Bueno, Jesús, su enfoque siempre fue en el Evangelio. Lo mismo que sucedió con el apóstol Pablo y todos los apóstoles. Por eso que en todas sus cartas ellos hablan del Evangelio, de la mala noticia, de que Dios está airado, de que te arrepientas. No se enfocan en cómo vivir bien aquí la vida. No, porque vamos de paso. Ellos se miraban como peregrinos, no perdían su tiempo. Este es el verdadero Espíritu Santo del Dios vivo y creador del universo. No es el que nos lo contaron hoy en día o que nos lo contaron al principio a muchos de nosotros. No. Dice ahí que volviendo en el poder del Espíritu, se difundió su fama por toda la tierra alrededor y enseñaba, abría las escrituras como lo hacemos aquí. No somos perfectos, no estamos jactándonos de que estamos siempre llenos del Espíritu Santo, pero si abrimos las escrituras y de manera extendida, de manera profunda. Si hay algo que me da confianza a la hora de estar en la presencia de Dios y que no me da temor, es de que no me he avergonzado yo de dar todo el consejo de la palabra de Dios. Dios me ha dado la valentía y al principio metí mucho la pata, pero casi siempre es así. Ven a los discípulos, metieron tantas veces la pata, a pesar de que vieron milagros, pero a medida que pasaba el tiempo, Dios los va perfeccionando, Dios los va haciendo madurar. Y yo no tengo de qué avergonzarme aún. O sea, de manera intencional yo no he estado predicando mal la palabra de Dios. Y no he rehusado en dar todo el consejo de Dios. Lo damos todo. Porque yo entiendo que eso es para lo que Dios nos llamó a nosotros los predicadores. Predicar todo el consejo de la palabra de Dios. Y eso es lo que hacía Jesús. Lleno del poder del Espíritu Santo. Entonces yo veo otra característica de alguien que es lleno del Espíritu Santo. No solamente se somete a la palabra de Dios, sino que toda su vida gira en esta gran responsabilidad, en este gran llamado que tenemos, ¿de qué? De predicar el Evangelio, porque la ira de Dios está sobre todos aquellos que no se han refugiado precisamente en el sacrificio de Jesús.
Escucha lo que dice Hechos 10:38, porque estamos viendo que durante todo el ministerio de Jesús, durante toda su vida, el Espíritu Santo estaba en él. Jesús dependía de él. Por lo tanto, con más razón, nosotros debemos depender del Espíritu Santo. Dice Hechos 10:38, Pedro dándole testimonio a Cornelio y a los que estaban ahí con él, entre sus familiares y amigos muy allegados. Dice Pedro, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Escucha lo que dice ahí el versículo 38, de cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y que, ¿con qué? Con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba ¿con quién? ¿Por qué hacía Jesús lo que hizo? ¿Por qué se llenó de sabiduría? ¿Por qué predicaba el evangelio? ¿Por qué tenía de nuevo? Porque dependía del Espíritu Santo de Dios. No usó su poder divino, sus atributos personales. No, él estaba humanamente. Y eso nos enseña que igual como Jesús humanamente aprendió a someterse al Espíritu Santo, nosotros debemos de aprender a someternos al Espíritu Santo. No hay otra manera de matar al pecado. Esta es la única manera. Es mediante el poder del Espíritu Santo. Es bien claro que Jesús dependió totalmente del Espíritu Santo. Incluso, hermano, nos dice la Biblia que cuando llegó el tiempo de morir por los pecados del mundo, mediante la fortaleza del Espíritu Santo, Jesús venció. Jesús pudo soportar la cruz del Calvario. Escucha lo que dice Hebreos 9:14. Pero antes voy a leer el 13 para que pueda entender lo que dice el 14. Dice el autor de Hebreos, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada de los inmundos santifican para la purificación de la carne, dice él, cuánto más la sangre de Cristo, escucha lo siguiente, el cual mediante el Espíritu eterno, ¿qué dice ahí? Se ofreció, o sea, llegó a la cruz. ¿Recuerdan cuando su alma estaba angustiada hasta la muerte y que sudó como gotas de sangre? Jesús estaba atribulado y empieza a orar a su Padre. Bueno, el Espíritu Santo estaba ahí para consolarlo, para fortalecerlo, porque una vez más Jesús está en un cuerpo semejante al nuestro, susceptible a fallar, pero él dependió totalmente de su Padre, del Espíritu de su Padre, y es por eso que mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Entonces vemos que el mismo poder que hizo que María concibiera a Jesús en el vientre de ella, el mismo poder que hizo crecer a Jesús en sabiduría y gracia delante de los hombres mientras él crecía, el mismo poder que hizo Jesús o que hizo que Jesús venciera a la tentación y el mismo poder que le dio de nuevo a Jesús para predicar el evangelio, aunque constantemente recibía amenazas de muerte, es el mismo poder que lo capacitó para soportar la cruz. Siempre dependió del Espíritu Santo. Todo lo que Jesús logró en la cruz del Calvario, lo logró en el poder del Espíritu Santo. Él llegó a cumplir lo que le oró a su Padre, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Lo logró en el poder del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo que lo fortaleció para permanecer ahí en la cruz del Calvario hasta que dijo, consumado es, en tus manos entrego mi espíritu, Padre. Siempre estuvo en total dependencia del Espíritu Santo. Y pastor, ¿y qué de la resurrección? Jesús dependió del poder del Espíritu Santo en la resurrección también. ¿Recuerdan Romanos 1 cuando empezamos a estudiar esa carta hace muchas semanas atrás? Vamos a recordar lo que dice Romanos 1, versículo 1 al 14. Le voy a proyectar el 4. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas de las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, y luego dice ahí, que fue declarado Hijo de Dios con poder, mediante, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Qué fue lo que hizo que María concibiera a Jesús en su vientre? El Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que hizo que Jesús se levantara entre los muertos? El Espíritu Santo. Dice Pablo en su primera carta, Timoteo capítulo 3, versículo 16. Indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y luego dice, justificado en el Espíritu. Creo que no lo tengo ahí, Juan. Pero dice ahí, justificado en el Espíritu. O sea, es indiscutible. Nadie puede negar. Es un misterio, no lo entendemos. Dios manifestado en carne, el creador de todo lo que existe, el que nos creó a nosotros, seres angelicales, Él se encarna en un cuerpo semejante a los seres humanos, en la persona de Jesús, y lo dice, y fue justificado por el Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Cómo lo justificó el Espíritu Santo? ¿Hizo mal? No, o sea, fue vivificado en el Espíritu Santo. Una vez más, las Escrituras nos afirman que todo lo que Jesús hizo fue en el poder del Espíritu Santo. Resucitó gracias al poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, tenemos que concluir, hermanos, que si Jesús pudo,
No fue porque lo hizo en su humanidad ni en su poder divino, sino lo hizo ¿por qué? Por el poder del Espíritu Santo. Y quizás alguno pudiera decir, bueno, ya después de que resucitó, le dijo Jesús al Espíritu Santo, ahora sí, de aquí me encargo yo. Ya voy a usar mi poder divino para terminar la obra. No fue así. Yo creo que Jesús ya hasta que llegó al Padre se sentó, finalmente se despojó ya de ser siervo, de ser humano. Escucha lo que dice Hechos 1, versículo 1. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Este es Lucas diciéndole en el primer tratado, o sea, en el Evangelio, según yo, Lucas, te expliqué todo lo que hizo Jesús, todo lo que él enseñó. Y ahora en este tratado, que es Hechos, el libro de los Hechos, hasta el día en que fue recibido arriba, dice ahí, después de haber dado mandamientos, ¿por quién? Por el Espíritu Santo a los apóstoles. Resucita y todavía está en el poder del Espíritu Santo, todavía está dependiendo de él para la ascensión, para que empiece y regrese al lugar donde él estaba. ¿Te das cuenta? Según Lucas, el escribió el libro de los Hechos, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que Jesús, después de haber resucitado, aún tenía que depender del poder del Espíritu Santo. Si tú sigues leyendo lo que dice ahí Lucas, en los primeros versículos, dice ahí, lo voy a leer, a quien también después de haber padecido, o sea, de haber muerto en la cruz del Calvario, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, durante 40 días, después de que resucita, Jesús todavía durante esos 40 días depende del Espíritu Santo y empezó él a hablarles, a enseñarles todavía acerca del reino de Dios, acerca del Evangelio. Todo lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Es que es claro que las Escrituras le atribuyen al Espíritu Santo todo lo que Jesús logró en la vida. Los fariseos le atribuían a Satanás ese poder de Jesús, ¿verdad? No, hace lo que hace por Belcebú, el príncipe de los demonios. ¿Y qué le responde Jesús? Si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quiénes los echarán vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo echo por el Espíritu de Dios los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¡Wow! Mientras yo estudiaba todo esto, que nunca lo había estudiado de esta manera, yo decía, no cabe duda, Jesús venció cada tentación, cada una de ellas durante 33 años, no en su poder personal, no en sus fuerzas humanas, sino en dependencia del Espíritu Santo. Él tenía un cuerpo susceptible, vulnerable al pecado, pero siempre dependió del Espíritu Santo. Con más razón nosotros. ¿Cómo matamos pues el pecado? Ya aterrizo. ¿Cómo combatimos cada día la presencia del pecado en nuestro ser? ¿Cómo peleamos contra esos patrones pecaminosos a los cuales nos inclinamos, a los cuales somos susceptibles? ¿Cómo luchamos contra el pecado, pastor? ¿Cómo lo matamos? Bueno, antes que nada, lo primero que tenemos que saber es que el pecado solo se puede matar en total dependencia del Espíritu Santo, no en tus fuerzas. Significa esto que si tú lo crees, vas a empezar a orar más por las mañanas. Una oración más, quiero decir, más profunda. No, Señor, guárdame este día, me voy a trabajar. No, medita en lo que Dios te está diciendo. En ti mora el pecado, corres un peligro. Llénate de mí, encomiéndate a mí. ¿Por qué? Volvamos al primer pasaje con el que empezamos. Hermanos, somos deudores no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vives conforme a la carne, vas a morir. Jesús, si no hubiera dependido del Espíritu Santo, hubiera muerto, hubiera pecado. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, ¿qué va a pasar? Vas a vivir. O sea, Pablo nos está diciendo, a través de todo lo que ya vimos, que escribió él, no existe otra manera de matar el pecado que no sea en total dependencia del Espíritu Santo. Él es la única persona que nos puede dar el poder que se necesita para matar el pecado, que se necesita para vivir como Jesús vivió. Pastor, ¿y cómo se logra vivir en dependencia del Espíritu Santo? Bueno, de eso hablaremos la próxima semana. Vamos a orar. Padre, gracias.